añado a lo que dijiste tú antes el- del ser un poco talibán y demás. Para mí es un debate absolutamente absurdo. Mm. Para mí lo transmito con la palabra absurdo. Pero Mm. seguramente algunas de las frases que te voy a leer ahora las habrás escuchado un montón de veces. Como por ejemplo, en España se dobla fatal, se inventan los diálogos, se titula muy mal todos los títulos todos los títulos del mundo los titulamos mal. Todos, ¿eh? No hay ninguno que... Te quería hacer una pregunta con respecto a esto. Tú, al trabajar directamente con esto, ¿tú te sientes algún tipo de rechazo? ¿Te has sentido un poquito maltratado con ese tipo de, bueno, lo que dice la gente, o poco valorado? Con frases como esa no, porque no, si vamos una por una son muy fácilmente desmontables, entonces es como, bueno, esas en concreto no me producirían ningún tipo de reacción, porque diciendo, el payaso mal, primero para saber si una cosa está mal o bien hecha hay que entender de esa cosa. Entonces, bueno, que me lo diga un compañero, bueno, podríamos entrar en un debate, pero a ti te gusta más o menos es otra historia. Tú prefieres el doblaje francés, oye, estupendo. Prefieres el doblaje hecho en México, maravilloso, pero eso es preferir, no decir que es malo o bueno. Con respecto a que cambiamos los diálogos, hombre, es que hay una parte dentro de cualquier traducción y el doblaje, como decía Salvador Arias, el profesor que tuve y que, como digo, comentaba antes, era ya muy mayor, él decía, el doblaje es una traducción sincrónica, es decir, necesita adecuarse a un sonido que ya existe, y sonora, es decir, sincrónica y sonora. Pero no deja de ser una traducción tan válida como herramienta como puede ser la de un libro. Y nadie se cuestiona que una traducción de un libro, no siendo el original, sea algo que rechazar. Es decir, nadie se lo cuestiona. Entonces esto no deja de ser una alternativa funcional con un elemento artístico y actoral lógico y evidente que también me gustaría la gente se supiera o quisiera valorar y de hecho se hace, ¿vale? Pero no deja de ser una herramienta. Entonces decir que nos inventamos los diálogos cuando tenemos una restricción de espacio y de tiempo y además tenemos también una interpretación en el idioma original a la que hay que evidentemente respetar, es el punto de partida siempre. Nosotros intentamos pegarnos mucho a lo que estamos viendo en pantalla porque no es reinventar lo que ya se ha hecho, sino intentar trasladar lo que hay ahí a nuestro idioma. Claro, hay que cambiar cosas, en un momento determinado una frase en inglés muy larga, en español resulta que es la mitad o al revés, ¿no? Claro. Y eso hay que adaptarlo y la adaptación y el ajuste es una labor que un director de doblaje hace para que todo eso quede bien. Entonces, no me afectaría. Que si me despiertan sensaciones las críticas, pues hombre, dependiendo de quién vengan y qué intención tengan y cómo se hagan y cuánto fundamento tengan o qué elementos de la profesión critiquen, me pueden parecer más o menos oportunas y pueden despertar en mí pues X sensaciones. La gran mayoría de las veces no, porque como decía antes, y tú has dicho, me parece un debate absurdo. Hoy en día se puede elegir. Claro. El que quiera verlo todo en idioma original no tiene que hacer absolutamente nada. Cualquier plataforma está todo ahí disponible. Al revés también. Entonces no termino de entender por qué hay un debate. Luego lo del inglés. No sé, eso es otra de esas cosas que nunca he entendido. Hablar inglés viendo la tele, bueno, pues oye, bien, nada, a ver, programas. Yo creo que no se Claro. aprende inglés así. En todo caso, soltarás la oreja, pero poco más. O sea, desde luego conmigo no ha funcionado. Yo Bueno, desde hace 12 años, 13, 14, la mayoría del contenido, parecido a ti, no por los mismos motivos, lo veo en versión original. Y créeme que no ha funcionado demasiado. Demasiado no claro. ha funcionado. Es que no es Entonces, fácil. Al final, no, aprender un hombre, idioma se aprende de otra manera claro, y es como si consumes anime durante 30 años y crees que vas a aprender japonés. Pues correcto, cero. así es. Y Vale, pues mira, si tú imaginas, ponte en una situación hipotética, si tú tuvieses que elegir entre un sector para trabajar, donde a ti te gustase más, te sintiese más a gusto, o te apetecería echarle más tiempo, ¿sería el mundo del cine o el mundo de los videojuegos? claro, ¿hablamos de doblaje estrictamente o en el mundo de los videojuegos entra eso otro que también hago y que tiene que ver un poco más a nivel de comunicación? Entra todo. Entra digamos, la profesión en general. Ya sé que es una disyuntiva que no es real, porque afortunadamente puedes Mm. estar en los dos sectores, pero poniéndose esa disyuntiva de, mira, tienes que elegir, o dedícate al mundo del cine, que en este caso sería el doblaje, o bueno, a lo mejor salir alguna película, o en el mundo de los videojuegos. Yo tengo la suerte de hacer lo que siempre he querido hacer. Entonces eso no es fácil tampoco que suceda. Pero para mí responder esto es relativamente sencillo porque, como digo, me dedico a lo que más me gusta. O sea, no he acabado aquí de forma accidental, con una frustración que viene por otro lado. Y luego tengo además también la suerte de que, gustándome como me gusta el videojuego, he podido participar de él dentro de este mundo de la voz. Y también, de hecho, viene de mucho antes, porque yo en Mary vengo haciendo cosas desde el año 2007, creo recordar, que ya llovido un poquito, pues comentando,
hablando, haciendo directos en L3, es decir, ayudando a la reacción en la medida de lo posible y siempre que se me ha dado la oportunidad. Entonces hago un poco las dos cosas que más me gustan, que es comunicar, hablar y trasladar historietas y contar historias, pero además, y esto es lo más importante, mi día a día se basa profesionalmente hablando en el doblaje. Y entonces, realmente ya tengo lo que me gustaría hacer, ¿sabes? O sea, a lo mejor me gustaría poder tener más tiempo para otras cosas dentro de lo que ya hago, Ujú. pero no cambiaría mi situación y de hecho, ¿sabes lo de tocar madera? Pues Sí. toco todo lo que pueda alrededor para que nada cambie. Bueno, vale, A perfecto. lo mejor sí. Bueno, eh, bueno, te la hago la pregunta, ¿eh? Va, tírame la Eh, piscina. ¿Está bien pagado ser actor de doblaje aquí en España? Si dijese que sí, seguramente, bueno, primero mentiría a medias, es decir, no quiero ser tampoco ni un, eh, ¿cómo decirte? Ni una persona conformista, ni un eh, hipócrita, esa es la palabra. No está bien pagado si no trabajas mucho, que se me entienda. Hay que trabajar mucho, esforzarse mucho, y esto los compañeros que tienen la suerte, porque al final hoy esto también hay que decirlo, se lo han currado y tienen la fortuna, como digo, a base de esfuerzo, de poder dedicarse a esto todos los días, muchas horas. Es verdad que, bueno, pues al final de mes perciben un sueldo que oye, no es desdeñable y seguramente para cualquier ciudadano y currito de a pie sea un muy buen sueldo. Pero claro, ¿con qué lo comparamos? Estamos hablando de disciplinas actorales, como decíamos al principio, con mucha visibilidad, en este caso visibilidad a lo mejor no es la palabra, pero con mucho alcance social, en productos muy gordos, con muchas horas dentro de una sala aislado de todo, sin ventanas, oscuridad, unas condiciones que a nivel físico exigen un esfuerzo, fijarte en una pantalla y en un texto. Hay gente que ha acabado con los ojos tocados por todo eso. Y, y además yendo de un sitio a otro pues siempre con prisas, todo para ayer. Claro, observando todo eso a lo mejor no está tan bien pagado como seguramente debería. Entonces digo, no, pero si tienes la suerte de dedicarte a esto full time y tienes la suerte además de que te llaman para muchas cosas y te lo has currado y demuestras que vales y se dan una serie de circunstancias, pues se hace seguramente más dinero que en otras profesiones. Pero claro, por ejemplo, un actor de imagen gana mucho más proporcionalmente, por poner una comparación Claro. dentro del mundo de la interpretación. Pero bueno, todo es relativo, al final nada es tan sencillo como decir sí o no. Pero esto que cuento es la verdad, o sea, no está excesivamente bien pagado si trabajas poco. Hay mucha gente que malvive, tal cual, porque trabaja muy poquito y tiene que tirar de otros empleos. Y otra gente que vive muy bien porque curra mucho, curra muy bien, son muy válidos, se lo han trabajado y viven. ¿Podrían vivir mejor? Pues claro que podrían vivir mejor, pero entendemos que, oye, no debemos ser tampoco hipócritas, como decía al principio, y hay que ver que en la sociedad en que vivimos hay ciertos sueldos y los nuestros no son los peores. Mira, si te parece, cambiamos, no radicalmente, pero cambiamos un poco el género de la conversación. Eh, de un tiempo para acá, no te sé decir el tiempo, podemos hacer un cálculo, pero de un tiempo para acá ha habido o ha ocurrido para mí, en lo que son las redes sociales, que han intervenido en ello, un fenómeno que hoy en día creo que se define con, o podríamos definirlo con la palabra influencer. Sí. Eso hoy en día existe, lo tenemos, está en nuestras vidas directamente. ¿Tú entiendes este término? Quiero decir, no el término, no me interpretes mal. ¿Entiendes Lo que hay detrás, el exactamente tú, alcance. el alcance, lo que provoca? ¿Lo entiendes? ¿Lo compartes? ¿Te gusta? ¿No te gusta? No, 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 no a todo. No a todo. Yo soy un poco antiguo ya, o sea, a ver, entendedme, ¿no? No soy tan viejo. Pero es verdad que yo crecí y de hecho sigo sintiendo mucha admiración por el comunicador formado, el comunicador. No quiero sonar. No rechazo lo que hay, ¿eh? Ojo, ahora me explico. Cuando digo que no lo entiendo o que no me parece tal, es porque me da la sensación de que si nos quedamos en el término influencer como tal, donde cabe muchísimo, Claro. hay unas connotaciones ahí que me dejan un poco, me hacen que pensar y no termino de entender, ¿vale? Yo decía, a nivel de comunicación, y hay mucha gente que sí que son influencers, pero porque tienen un papel a nivel, eso, comunicativo, dentro de un sector de la sociedad generacional y demás, muy grande, que se lo han currado, que a lo mejor no tienen una formación en esa línea, pero yo tampoco soy periodista, entiéndeme, y mi formación académica es otra, y sin embargo, bueno, porque la experiencia final también te acaba
de alguna forma moldeando y demás, pues han tenido la fortuna y han sabido ganarse un puesto dentro, como digo, de ese mundillo al que, por cierto, y eso está guay, hoy se puede acceder. Es decir, para hacer todo eso que yo decía, que había comunicadores como de carrera, no carrera académica, sino carrera profesional, con muchos años detrás, radio, televisión y demás, era el coto mucho más cerrado. Pero bueno, yo he crecido viendo eso, admirando a ciertos personajes en según qué medios, que me gustaban por cómo publicaban, por cómo se expresaban y demás. Entonces, claro, de repente veo que hay tantísimo, donde es muy difícil encontrar algo afín a ti, ya es difícil, porque como hay tanto, es difícil alcanzar algo que digas, hostia, esto es justo lo que yo quiero consumir, ¿no? Y este tipo de persona me llega. Pero ya no solo eso, sino que es difícil incluso encontrar gente que destaque a nivel formal, a nivel de expresión. Hay muchísimo, tío. Y claro, la palabra influencer además va más allá. Es gente que llega al consumidor, al usuario, a los seguidores dentro de una red social, simplemente por qué estilo de vida tiene o, ¿sabes? No entiendo muy bien el fenómeno y ahí voy. O sea, yo no entiendo muy bien que alguien pueda decir, yo quiero que esa persona sea mi referente a nivel, me lo invento, estético. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque ya has llegado y ya tiene 50, 60, 100.000 seguidores y tiene que ser un... No lo entiendo. ¿Sabes lo que quiero decir? Eso es Sí, lo que sí, me sí. termina de descolocar. No lo entiendo mucho, pero oye, si ocurre es porque hay un salto ahí, evidentemente, a nivel de generaciones y de edad, que ya me impide quizá entender por qué a un chaval de 12, 13, 14 años le llega X y ha convertido a X en su referente en este sector de su día a día. No lo sé. Quizás sea ese el problema, ¿eh? Pero bueno, lo respeto. Ojo, todo lo que he dicho no hace de menos a nadie. Hay gente brutal y con mucho talento también. Y me parece además la hostia que podamos estar tú y yo hoy aquí hablando y haya gente al otro lado escuchándonos y compartir esto cuando, ¿sabes? Hace 20 años era imposible, no a nivel técnico, sino incluso a nivel, como digo, de filtros que se ponían y barreras. No, tú no vales. Oye, yo tengo ganas de conectar con la gente que quiera escucharme, que sepa que estoy aquí. O sea, me parece brutal, tío. Sí, yo lo que sí, ahora me has recordado bastantes cosas. De luego, los referentes que yo tenía cuando era pequeño no se parecen en nada a los que puede tener alguien que haya nacido en Claro. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 1995 te digo, y más atrás también, ¿no? Ujú. Es diferente, no Claro. tiene nada que ver, yo lo recuerdo perfectamente, y no eran ese tipo de referentes. Sí entiendo el fenómeno porque sí lo puedo llegar a entender, pero hay una cosa que a mí sí me sorprende y es de verdad que haya durado tanto. Yo siempre pensé, y aun formando parte, porque yo obviamente formo parte, voy a hacer así muy fuerte, claro, no conocen ni mi casa, ¿no? Pero te quiero decir No, pero que sí, sí, por lo que yo decía, estás dentro eso es, en la rueda estás. del universo Correcto. de lo que estamos comentando. Quizá no la palabra, insisto, la palabra influencer tiene unas connotaciones que no me gustan Mm, mucho, pero sí comunicadores, mm. streamer es como más circunscrito a, pero también no vale, o sea, al final estás ahí. Pues me ha sorprendido mucho porque yo pensé que esto iba a explotar, o sea, explotar negativamente, vamos a decir, que se iba a parar mucho antes. Y estoy viendo que no solo no se ha parado, sino que realmente está en fase de crecimiento. Me da la sensación de que, no sé si estamos en el pico, puede que estemos en el pico, de esa influencia máxima donde ya casi no sé si se puede hacer algo más, pero me sorprendió mucho, de verdad. No sé por qué estoy hablando yo, que aquí el que tiene que hablar es tú, pero bueno. No, no, eh, está me- bien, me parece guay lo que dices, ¿eh? Y ahora te comentaré, pero estoy muy de acuerdo. pues nada, eso, que me ha sorprendido mucho que haya durado tanto en el tiempo y que de momento se mantenga, la verdad. Yo hablo con amigos, compañeros además que están mucho más cerca de todo eso, por lo que hacen y por lo que han hecho, en fin, están dentro de este mundillo también. Estoy pensando, por ejemplo, Javier Andrés, Jabote, que tiene, Sí, supongo que conoces, sí, sí, Reconectados, claro. y que Jabote está muy metido, pero otra, mucha gente, Enrique García y demás, que han pasado por Mary, que son amigos. Y ellos llevan tiempo diciendo que este fenómeno, creen, tiene, entre comillas, fecha de caducidad. Pero fecha de caducidad no significa que esto vaya a desaparecer, sino que va a evolucionar. Lo que hace 10 años era top en esto que estamos comentando, hoy a lo mejor se ve con tampoco pasado de moda, pero siempre hay algo nuevo. Entonces yo no tengo muy claro, tío, como tú dices, que esto vaya a acabar y que vamos a volver a un momento anterior en el tiempo. De hecho, no va a ser así y mucha gente se está reconvirtiendo con buena vista y ahí está la clave. En la reconversión de unos y de otros y en la fusión de elementos y en entender que todo está constantemente reinventándose y que lo que tenemos hoy pareciéndonos como nos parece y es grande, a lo mejor es nada comparado con lo que puede haber dentro de unos años. Yo creo que está la clave. O sea, a mí me alegra que exista la posibilidad de comunicar con facilidad.
lo que me apetece también ver es hacia dónde va esto, porque a lo mejor yo no termino de entender esto que ha ocurrido, que, insisto, tiene que ver mucho con una o dos generaciones que han sabido entenderlo y han conectado con todo este fenómeno. Pero a lo mejor dentro de 3, 4, 5, 10 años, cuando haya otra gente que entienda que aquí está el meollo de la cuestión y se sumen y añadan y propongan, pues los que no hemos entendido parte de la historia, de repente nos encontramos súper cómodos ahí, ¿no? No lo sé, pero sí, sí, tienes toda la razón. Yo no tengo claro hacia dónde va todo esto y da la sensación de que no hemos visto nada todavía, porque es que, no sé, es muy grande lo que hay como para intentar imaginar qué viene después.